Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a iniciar la segunda clase de FCC, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es democracia. La palabra democracia viene de dos vocablos griegos. En la antigua Grecia nos dejó como legado la democracia, quiere decir la participación del pueblo para poder elegir a sus representantes y también para poder poner en práctica nuestros derechos humanos. Obviamente que la democracia no se va a dar por muchos años en la vida del hombre. Es así que vamos a tener que evolucionar como sociedades y recién a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, y de la aparición de un fenómeno llamado ilustración, vamos a ver que el hombre se va a dar cuenta que tiene todo el derecho de poder elegir a quienes lo van a gobernar y también van a saber o van a poner en práctica el tema de que ellos son seres que tienen derecho a reclamar, a opinar y a dar su voz de protesta. Entonces, la democracia es una forma de gobierno y organización de un Estado, donde el pueblo participa para elegir a sus representantes por medio del voto. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Un Estado democrático lo que marca es que una persona puede opinar libremente sobre algo que le gusta o lo que no le gusta, sin tener miedo a las represalias, ¿no? A eso se refiere a un gobierno democrático, que es como el que nosotros vivimos. Entonces, asimismo, nosotros podemos defender nuestros derechos individuales y también nuestros derechos colectivos. ¿Cómo funciona la democracia? En la actualidad, una de las formas de democracia empleadas es la participación. Quiere decir elegir a tus representantes a través del voto o del sufragio universal, que es el mecanismo base de la democracia, ¿no? Ahí, como por ejemplo, ustedes pueden ver que están votando por una justicia social, ¿ok? Entonces, formas de democracia. La aplicamos en nuestra vida cotidiana como un estilo de vida, ¿sí? Basado en la dignidad humana, la libertad y los derechos de cada ciudadano. Eso es como una forma de estilo de vida. Pero como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa. Quiere decir, en la forma de gobernar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través del sufragio universal, cuando elegimos un presidente, cuando incluso queremos sacar a una autoridad por temas de corrupción, que es muy visto, ¿sí? Entonces quiere decir que los representantes que nosotros vamos ¿cómo se llama? Valga la redundancia, elegir en el sufragio universal, quiere decir en el voto, van a llevar nuestra voz de protesta o nuestra voz para poder trabajar en favor del pueblo. Esta es la idea de los gobernantes, ¿no? El hecho de que no se gobiernen o el hecho de que haya parlamentarios en algunos países o que aquí también haya congresistas, no están solamente para sentarse, sino para defender nuestros derechos. ¿Qué características tiene un Estado democrático? ¿Sí? Deben ser elecciones libres y periódicas. Quiere decir que no puede haber una persona que gobierne por muchos años. En nuestra constitución política dice que un presidente debe ser elegido por espacio de 5 años. ¿Por qué se hizo esto? Por un espacio determinado, para que sí evitemos la concentración de poder y no ocurra como ocurrió, por ejemplo, en los gobiernos monárquicos en que el rey tenía la potestad de hacer y deshacer, ¿no? Y nadie podía protestarle porque si no era reprimido. Debe haber libertad en el voto y a la hora de votar no estar presionado y con libertad de expresión. Quiere decir que yo tengo toda la libertad de votar por quien yo quiera y nadie tiene por qué decirme vota por tal o vota por aquel, y no, de ninguna manera. Debe existir una constitución basada en los derechos humanos. Es importante que en un Estado democrático como el nuestro, por ejemplo, haya una constitución política. ¿Por qué? Porque ahí va a contener toda la norma que ampara nuestros derechos humanos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener un nombre, de tener una buena educación, de poder acceder a buenos servicios de salud, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo decir lo que me gusta y lo que no me gusta, decir que este presidente no es bueno, etcétera, ¿no? Que existan leyes también llamadas normas jurídicas, esas están amparadas en la Constitución política. Que exista un parlamento que los elabore y, por tanto, los ponga en funcionamiento. Cuando nosotros elegimos a nuestros parlamentarios es para que ellos fundamenten y elaboren leyes que amparen obviamente al bienestar del pueblo. Existen tipos de democracia, entonces vamos a hablar de dos básicas. La democracia directa, que es cuando la soberanía reside en el pueblo y es ejercida inmediatamente por él sin necesidad de elegir representantes que los gobiernen. Quiere decir que yo voy a elegir a través de mi voto a un representante, ¿ok? Y tenemos también la democracia indirecta, que hacemos uso de los
personas que nosotros elegimos para que ellos lleven nuestra voz al Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros elegimos, por ejemplo, a nuestros parlamentarios, a nuestros congresistas, pero no para que ellos vayan a sentarse, como les dije anteriormente, sino para que ellos nos representen y busquen nuestro bienestar común como pueblo. Entonces dice, el pueblo es gobernado por medio de representantes elegidos por ellos mismos. La elección se da por medio del sufragio y cualquier individuo tiene el derecho de participar o ser elegido. La democracia indirecta se da en el parlamentarismo y el presidencialismo. Quiere decir que dentro del Parlamento no podemos entrar los 10 millones de habitantes que somos en el Perú. Para eso están nuestros representantes, que son, en este caso del Perú, los congresistas, ¿no? Principios de la democracia. La democracia se sienta sobre principios básicos que, por ejemplo, son el pluralismo, la tolerancia, la reciprocidad, la solidaridad y la participación. El pluralismo se refiere a la coexistencia de varias tendencias o puntos de vista u opiniones. ¿Qué cosa quiere decir? Que obviamente voy a tener que coexistir con diferentes opiniones, ¿no? No todos van a pensar lo mismo. Es igual en casa, por ejemplo, no todos les gusta el café, no todos les gusta el chocolate, pero sin embargo viven en plural a pesar de tener sus características individuales. La tolerancia, respeto y consideración hacia las maneras de pensar, actuar y sentir de los demás. Como les dije, ¿no? Si a mí no me gusta una cosa, no quiere decir que yo voy a imponer y voy a hacer que ellos coman eso. O si a mí no me parece un programa, yo no voy a imponer que ellos vean. Para eso existe la tolerancia, para respetar las características individuales de la persona. La reciprocidad, responder a una acción con otra correspondiente. Quiere decir que hay que darnos la mano, ¿no es cierto? Que esto también tiene que ver con la solidaridad, sentimiento que impulsa a los hombres a prestar ayuda mutua. Es como hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia que vivimos, ustedes ven que hay mucha gente que está ayudando a otros, llevándoles víveres, dándoles la mano, ¿no? Económicamente, de repente, ¿no? Haciendo que se movilicen, por ejemplo, ¿no? O las naciones, por ejemplo, hermanas como Cuba, que nos mandan médicos para ayudarnos a combatir el terrible mal. La participación, tener presencia activa de los ciudadanos en el poder, quiere decir que nosotros tenemos que participar en todo el momento en la solución de los problemas de nuestro país. Es por eso que el presidente nos está invocando a quedarnos en casa y nosotros tenemos que involucrarnos y hacer lo mejor que podamos para poder detener el avance de la enfermedad. ¿Cuál es la importancia de un gobierno democrático? Gracias a la democracia, los pobladores pueden ser partícipes de la vida política de nuestro país y así evitar gobiernos autoritarios, ¿sí? Por eso es importante la democracia. ¿Por qué? Porque así evitamos que una sola persona concentre el poder, como en el caso de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, ahí no es ningún tipo de gobierno democrático, es un gobierno autoritario. El señor Maduro hace y deshace a su antojo y nadie puede decirle nada. Entonces, para evitar que esta situación se replique en nuestro país, es importante que practiquemos la democracia. Muchas gracias, chicos, por su atención y espero que les haya gustado la clase y nos vemos a la próxima.